Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Dios, Familia del Campo. Y como les habíamos dicho en la promo, hoy estamos con Javier Cárdenas. Vamos a conversar de un tema muy interesante y un tema muy, yo lo llamo como un mito. Mi idea es hoy día poder ir sacando mitos que tenemos acerca de la tecnología y la adopción de ella para productores agrícolas y acuícolas en nuestro sector. Bienvenido, Javier, a este tiempo de conversación, este tiempo de aprendizaje, para que nos puedas guiar mucho acerca de tus experiencias. ¿Qué es eso de la nueva adopción de la tecnología 4.0? Pero antes de que comiences a contarme un poquito, yo quisiera, para que la audiencia te conozca, bueno, ¿quién es Javier Cárdenas? ¿Desde cuánto tiempo estás metido en la tecnología? Y cuéntanos brevemente tu historia. Cuéntame, ¿quién eres? De acuerdo. Javier Cárdenas, pues hoy es un entusiasta de esa combinación del mundo agrícola con el mundo tecnológico. Te puedo decir que mi vocación al tema de las tecnologías viene desde mi propio origen. Yo soy de Machala, la provincia del Oro. Creo que fui el último, estaba cumpliendo 6 años, y creo que fue el último en ver un ferrocarril. Yeah. Y yo recuerdo que iba a la finca de mi abuelo, allá se transportaban las cajas de banano en ferrocarril. Entonces eso me ha quedado a esa edad muy impactado. Y bueno, también pues se dice que Machala es la capital bananera del mundo. Entonces con ese antecedente, finalmente estudio sistema, pero algo me decía que estaba pasando con el campo y lo que yo estaba estudiando. Empieza mi vida profesional y tengo la oportunidad de viajar a Israel. Ok. Pero no sabía lo que iba a pasar en Israel. Porque me invitaron como parte de un tema de convenio de pago para un software tecnológico, ¿no? Que no tenía nada que ver con agricultura. Cuando voy a Israel me encuentro, año 96, y justo coincide con una feria que se llama Agritech 1996, Okay. que era lo último en tecnología agrícola en Israel del año 96. Y puedo decir que lo que más me impactó de esa feria es que los tractores los mandaban con control remoto. O sea, un tractor, ubiquemos en el año 96, pues, ¿no? Claro que sí. Como nosotros los de chiquitos jugamos con control remoto, con el carrito, el avión, y estaban manejando tractores y equipos que tienen que ver con agricultura, pero con control remoto. Y cuando vamos a las visitas de los kibbutz, me impactó más ver que había una computadora en una plantación. Estamos hablando de Israel. Claro. Que ya Israel en el 96 tenía un computador en la plantación. ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué me perdí? Y tanto así me impresionó, eso fue en mayo del 96, regreso a Ecuador, literalmente nace Agrosoft. No, yo tengo que crear una empresa de tecnología para el sector agrícola, y Agrosoft nace 18 de julio, o sea, 2 meses después nace Agrosoft. Y ahí empieza la historia de por qué nace Agrosoft, porque no, Ecuador es un país agrícola. No puede ser que nosotros estemos haciendo software para otras cosas y no estemos haciendo software para el tema agrícola. Y ahí es que nace Agrosoft. Qué interesante. Bueno, Israel, la meca de la tecnología, la innovación agrícola, también fuertes en el sistema de riego. Y aquí me encanta contar esta historia porque todos conocemos la historia de Moisés, ¿no? Y de que estaba el pueblo judío atrapado, se podría decir, por el gobierno egipcio. Y son los israelitas desde esa época que, ¿por qué hicieron grande Egipto? Porque ellos eran expertos en la agricultura. Ellos son los que crean el riego a través del río Nilo para tecnificar toda la agricultura que hizo grande ese reino. Por eso Israel es lo que es, ¿no? Entonces, y fue un gran detonante, me imagino, para ti y venir a este país. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Llegaste a empezaste la compañía 2 meses después, ¿y qué fue lo primero que dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Voy a hacer un código? ¿Te fuiste a la finca? ¿Fuiste a buscar un préstamo? ¿Ya tenés el proyecto? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Me interesa saber qué. Te voy a contar esa sonrisa, la verdad que no era sonrisa, casi son lágrimas en esa época. Bueno, con todo ese entusiasmo, crece Agrosoft. Y yo dije, ¿cuál es el software que está más instalado en Israel? Se llama Dansoft. Y de paso, cuando investigo, estando en Israel, este software Dansoft, que era el que manejaba las plantaciones en Israel, me entero que es el software número 1, ni siquiera de Israel, de la Unión Europea. Ese software es israelita, que ya era el número 1 de la Unión Europea. Dije, necesito llevar este software a Ecuador. Hago los movimientos, porque estuve casi 3 semanas, visité kibbutz,
pude convivir el mundo adentro ya del cultivo. Cada vez me impresionaba más. Hago los movimientos y traje la representación de Dansoft a Ecuador. Y ellos me dan una licencia de Dansoft sin costo. Okay. Para que tengas tu primer cliente en Ecuador y con ese cliente puedas tú tener la referencia, ¿no?, del caso de éxito. Andrés, ¿la verdad dolorosa o la mentira piadosa? La verdad dolorosa. La verdad dolorosa. La verdad dolorosa es que nadie lo quería. Visité los grupos. Oye, te lo doy sin costo. Sí. Solo quiero que funcione. No puedo nombrar, obviamente, los grupos, pero los visité. Señores, hay un software que es el número 1 en Israel. Quiero ponerlo a probar en su cultivo. Nadie me lo aceptó. Tuve que devolver esa licencia porque pasó un año y nadie lo quería ni a prueba. O sea, no ubicaba en el año 90 un software, una computadora en un cultivo. Estoy hablando en Ecuador. Claro. Entonces, fue muy frustrante. Literalmente empecé comiéndome la camisa y tuve que hacer sistemas de contabilidad. Eso fue lo que me mantuvo los primeros años. Recién en el 2000, al cierre del 2000, 2001, es que cuando me sale un primer proyecto de desarrollo de un software de producción de banano. O sea, pasaron 5 años y ni siquiera Dansoft. Dansoft ya quedó en carpeta y en historia. Okay. Entonces, ese fue el inicio en donde me tuve que ajustar a una realidad. Estábamos adelantados en el tiempo, en el espacio. Y obviamente, pues la vida sigue, ¿no? Había la familia. Hay que pagar las cuentas. Había que pagar las cuentas. Entonces, todo ese entusiasmo se convirtió, bueno, hagamos un sistema de contabilidad porque hay algo que vivir. Pero eso fue marcando una diferencia porque ese primer software, en buena hora, fueron productores básicos de Dole. Y llegó al punto, al 5º año, que pensaban que yo trabajaba en Dole y se hizo el estándar. A los 10 años ya fue el estándar de la industria y hoy nos ha dado bastantes réditos en América Latina. Qué interesante lo que cuentas porque obviamente, así como yo siempre digo, en el campo uno tiene que sembrar para cosechar. Hoy que vinimos a las instalaciones de Agrosoft, realmente nos hemos quedado impactados y te felicitamos por haber creído y por haber tenido esa fe de que la tecnología iba a cambiar no solo al mundo, porque ya lo está revolucionando, sino más bien cambiar también la forma de producir alimento, sea en el tema agrícola o acuícola, hoy en nuestro país, que creo que estamos viviendo tiempos en donde ya la tecnología y la adopción de la tecnología no son temas no son modas, sino más bien son una realidad y una necesidad. Chévere eso que me cuentas y me quedo muy, muy impactado con el tema de Israel porque o sea, soy un amante de ese pueblo y creo que por ahí también viene tu conocimiento, tu know-how y tu bendición para lo que has hecho y lo que estás haciendo hoy en el Ecuador. Ahora, sí me gustaría que también contemos un poquito a nuestra comunidad ¿Qué es la agricultura 4.0? ¿Cómo podemos adoptar? ¿Qué es? Entendiendo que los dolores hoy de los agricultores, el dolor del agricultor siempre es producir mejor, ¿ya? Producir más, producir de mejor manera. El agricultor, productor, enfoquémonos en banano, un productor pequeño y mediano, digamos, su dolor siempre está en los costos de los insumos, ¿ya? Y piensa muchas veces, y con razón, que realmente la productividad está solo en el tema de insumos, de control de plagas, de enfermedades. Pero yo he visto que con la tecnología eso puede optimizarse y puede ser algo que los catapulte a mejorar sus procesos. Ahora, cuéntame un poquito, ¿qué es esto de la adopción de la tecnología? ¿Cómo la podemos incorporar a un pequeño o mediano productor? Hablemos también de los grandes, pero estos pequeños productores que la ven todavía distante o que la ven como un mito. Porque sabemos que todos salimos de la casa, vemos el celular, revisamos correos, WhatsApp, TikTok, llegamos a la hora del almuerzo y no tenemos señal, lo primero que hacemos TikTok, decimos que no tenemos la tecnología, pero está día a día con nosotros. Así es. Entonces, cuéntame, ¿qué es esto de la adopción de la tecnología 4.0 para que el agricultor entienda cómo puede ser más productivo y cómo puede mejorar? Es una pregunta muy amplia, pero ahí tú me la vas segmentando. No, de acuerdo. Mira, a ver, primero ubiquemos qué es 4.0. Creo que ese es el punto que marcamos. Entonces, 4.0 viene en analogía a la cuarta revolución industrial. Perfecto. ¿Cuál fue la primera? La máquina de vapor, el ferrocarril. Cambió todo. Los pueblos pasaron de las carretas, pasaron
al ferrocarril. Al ferrocarril. Eso cambió todo, todo en el mundo. O sea, todo el punto de vista desde el punto de vista de comercio, y el comercio trajo inversiones, y las inversiones trajeron mucho crecimiento para los pueblos. La segunda revolución tiene que ver con el tema de la electricidad. Cambió todo. La electricidad trajo la mecanización, ahí viene el tema de Ford, por ejemplo, en donde trajo el tema de la producción masiva. La tercera revolución ya viene hacia finales del 70 y toda la década del 80, que tiene que ver con dos cosas fuertes. El computador personal, con Steve Jobs, y el Apple, y la IBM. Pero estos dos se hicieron potencia desde el cambio en el mundo cuando vino el Internet, que más o menos vino por ahí. Computador personal, ya había un computador en una casa, en un hogar, en una familia, en un colegio, porque antes solamente eran para los grandes. Claro. Antes es poquito. Y eso lo cambió todo. Entonces, hasta ahí nos quedamos en la tercera revolución industrial. Estamos ahorita en la cuarta. Es más, hay quienes hablan de que estamos terminando la cuarta y viene la quinta, pero quedémonos en la cuarta. Claro. En la cuarta tiene que ver donde aparecen todo este concepto de las nuevas tecnologías. Toda esta tsunami, es una artillería de cosas que tú empiezas a escuchar palabras como drones, palabras como inteligencia artificial, palabras como Internet de las cosas, palabras como cloud o nube, todas estas cosas. ¿Y qué hago con esto? Bueno, esas son los nuevos servicios que hoy están disponibles para tu empresa o para tu cultivo. Entonces, las 4.0 tiene que ver todas estas nuevas tecnologías que evolucionaron gracias a la tercera revolución, que es el computador y el Internet, dio paso a la cuarta revolución. Y estas nuevas tecnologías, por eso es que la palabra clave es la adopción. Hoy tenemos muchísimas nuevas tecnologías, tenemos el cultivo, pero cómo acercamos estas nuevas tecnologías al cultivo es la adopción. Y eso es lo que se llama 4.0, es la capacidad de adoptar estas nuevas tecnologías según mis cultivos, llámese como se llama el cultivo, independientemente del tamaño, porque hoy un productor de 10 hectáreas puede usar la misma tecnología de un productor de 5.000 hectáreas. Ya la tecnología ya rompió el tema de los tamaños. El tema es cómo la adapto a mi realidad, en mi cultivo, esas nuevas tecnologías. Entonces se resume en un tema de adopción de las nuevas tecnologías. Perfecto. Y por ejemplo, tú decías algo muy interesante. Son tecnologías que han venido evolucionando, han venido creciendo y han venido mejorando también sus costos, sus precios. Y por eso es importante, como tú decías, que un pequeño productor o un mediano productor de 10 hectáreas pueda adoptar esa misma tecnología. Yo siempre digo que cuando eres más pequeño, eres más flexible y puedes adaptarte a cambios. Puedes de alguna u otra manera ir adoptando estas tecnologías y obviamente eso puede ir acelerando tu crecimiento, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy interesante, pero pongamos un ejemplo, hablemos de un productor de banano de 15 hectáreas, produce y vende su fruta a una exportadora o tiene contrato con alguien. Este es un productor sencillo, que su dolor todos los días es fumigación, control de enfermedades, sigatoca, eso es su margen más alto de costo, fertilización, ¿ya? Mano de obra. ¿Cómo hacemos que este productor tome en cuenta esa adopción? Es decir, de este sinnúmero de opciones, ¿cómo él puede decir, bueno, quiero esto que me va a ayudar a ser más productivo, quiero esto que me va a ayudar a mejorar el tema de control de fruta, ¿cómo lo hacemos? Ponemos un ejemplo un poquito basado en las realidades de nuestro país y un mediano productor de banano. Cojo la primera parte de la pregunta. Hoy la tecnología cada vez cuesta menos. Incluso hay servicios que son gratuitos. Por ejemplo, el tema de servicios meteorológicos. Data meteorológica hoy es pública. O sea, así estamos. Entonces, en ese contexto, ya el tema de la tecnología no es un tema de inversión. Es un tema de decisión. Yo decido implementar tecnología. Ahora, cuando tú decides y tu capacidad para adoptarla, ahí está la brecha. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a un proceso de, llamémosle evangelización. Todos los actores alrededor de la cadena tenemos que trabajar para evangelizar la adopción tecnológica, sobre todo en la base de la pirámide, que son los pequeños productores. Los medianos más o menos lo tienen resuelto. Ahí es un tema de reto, modelo de negocio. Y los grandes ya lo tienen resuelto, claro. Como sea. Entonces, desde ese punto de vista, para el pequeño productor, el mensaje es que hoy la tecnología ya está disponible. El requisito es que tenga internet.
El Internet cada vez es más barato y más accesible. O sea, hoy por hoy Ecuador está en el 4º país de conectividad rural. Entonces es muy probable que mi finca ya tenga Internet. Si ya tengo celular, ya seguramente tengo Internet. Entonces, si yo uso ese Internet, ya puedo adoptar tecnología gratuita o tecnología de bajo costo. ¿A qué me refiero para ir a casos reales con bajo costo? Mi cliente más pequeño en lo que es adopción tecnológica de banano tiene 26 hectáreas. Es una productora, pero yo le digo a usted está usando el mismo software de uno de mis clientes más grandes de 3 a 5.000 hectáreas. El software es el mismo. Usted no tiene un software más pequeño porque es de 26 hectáreas. Ni usted tiene un software más grande porque es de 3.000 hectáreas. El software es el mismo. Eso es lo que antes no podía existir. Claro. Porque el de 20 hectáreas o el de 16 tenía que ajustar. Ahora ya no. Con la tecnología tiene una bendición que se llama escalabilidad. La tecnología yo la ajusto a mi tamaño y pago el servicio por mi demanda. Evidentemente la demanda de alguien de 20 hectáreas es distinta a la de, pero la tecnología, el software, las capacidades, los servicios son los mismos. Entonces, desde ese punto de vista, hoy la adopción tecnológica es más decisión que inversión, pero hay que trabajar en la base de la pirámide para evangelizar estos procesos para que él se convierta en un actor inmediato de temas meteorológicos, de temas fitosanitarios, de temas de producción, que son necesidades que todos días las vive. Están ahí disponibles, pero ¿cómo acercamos eso? Esa es la adopción, ese es el reto de todos los actores de la cadena. ¿Qué errores piensas que son más comunes en esto, tomando el mismo ejemplo de estos pequeños o medianos productores, al no tener la información organizada? ¿Qué puede ser un error común? Me dijiste el tema del tema meteorológico, aunque yo cada vez que voy a las fincas veo gente que cada vez más adapta esa, con un sinnúmero de plataformas gratuitas, ya tienen el control del tiempo. Pero ¿cuál crees tú que puede ser un error común que cometen estos productores que no han adoptado una tecnología por no tener su información actualizada? A ver, un poquito... Ya a ratos tiendo a ser medio catedrático. Y perfecto, porque necesitamos que nos expliques de mejor manera. Combino un poquito tips académicos con la vida real. Sí, y creo que me he ganado ese derecho. Mira, así como te dije, definamos 4.0, definamos qué es información. Eso es muy importante. Perfecto. A ver, para poder hablar de información, primero tengo que hablar del dato. El dato es la suma de datos me dan información. Entonces, el dato tiene que tener 3 características. Cualquier dato. Preciso. Por ejemplo, hablemos de banano. Un productor me dice, yo tengo 4.000 cajas por hectárea año. El dato es preciso. Claro. La pregunta es confiable. ¿Será verdad que tiene 4.000 hectáreas? Claro. Entonces, yo ya dudo. Porque la industria me dice que está en 2.500 y dicen que tiene 4.000. Pero el dato es preciso, la pregunta es confiable. Y 3, que sea oportuno. Si me dice yo tengo 4.000 cajas estando en la semana 10 y el dato es de la semana 2, no me sirve. Entonces, precisión, confiabilidad y oportunidad. Si tengo esas 3 características en mis datos, ahora sí tengo información. Y con la información yo tomo decisiones. Esa es la escala. Datos, 3 características. Preciso, confiable, oportuno, información. Pero tener la información me tiene que hacer el siguiente salto, que es la toma de decisiones. Claro. Y ahí es donde yo tengo el verdadero retorno de inversión, cualquiera que sea, de la tecnología. Cuando yo tomo decisiones basadas en información, basada en datos. Entonces, ahí estamos. Entonces, perfecto. Cuando me preguntan qué se pierde esa capacidad de tomar decisiones con información. Si no tengo información para tomar decisiones, ¿qué resulta? La típica, ¿no? El ojo del amo engorda al caballo. Claro. Entonces, sí, es verdad, la experiencia pesa, pero en el mundo de hoy cada vez pesa menos. Lo que pesa hoy es la data, es la información para tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué pierde el pequeño productor? La capacidad de tomar buenas decisiones y sigue tomando decisiones en base a su expertise, en base a lo que siempre se ha hecho así, pero todo alrededor cambió. Ese siempre ya no es válido porque ha cambiado mucho de su entorno. Te diría que el entorno cambió. Entonces no puedes tomar las mismas decisiones hoy cuando tu entorno cambió. Entonces ahí es donde pierde el pequeño productor en esa capacidad de tomar mejores decisiones. Lo mismo pasa para el mediano ya no tanto, pero el grande te aseguro que ya tiene información para tomar decisiones.
por eso está grande. Me quedo con esa reflexión, por decirlo de alguna manera, de que el mundo ha cambiado y muchas veces nosotros no queremos cambiar. Y nos basamos mucho en nuestra experiencia, nos basamos mucho en nuestra intuición, que sí, que son importantes, pero realmente hoy si tenemos las tecnologías, un sinnúmero de herramientas a disposición, creo que eso va a ayudar muchísimo a que nuestra intuición, que yo siempre digo que yo tengo ahí un concepto personal, no es nada técnico, que para mí la experiencia, la intuición es la inteligencia artificial de nosotros, porque siempre cogemos la experiencia y la intuición para tomar decisiones, pero si a eso le sumamos datos reales y confiables, creo que cada vez vamos a poder equivocarnos menos y eso nos va a ayudar a poder ser lo que todo el mundo busca en este negocio, sea agrícola o acuícola, tener mejores márgenes de ganancia y no solo eso, sino también tener un cultivo más sostenible que perdure mucho más en el tiempo. Entonces me quedo con esa reflexión muy interesante. El mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar también. Así es. Yo agregaría lo que dice porque me parece interesante no perder de vista la experiencia de la extinción, muy de acuerdo contigo. Yo lo que te podría resumir ahí es que hoy la tecnología o la información expande la experiencia y la intuición. O sea, ese es un poco. O sea, puedes hacer mejores cosas gracias a que tienes datos. Definitivamente. Y yo lo llamo expandir. A mí me gusta el tema de acelerar. Bien. Acelerar el tema de crecimiento, porque al final del día es lo que todos queremos, ¿no? Crecer, pero de una manera correcta. Siguiendo en este bloque hablando del dolor del agricultor, y en base a tu experiencia, la pregunta a lo mejor va a ser un poquito general, pero sí me interesa para que nuestra audiencia pueda tomar mejores decisiones. ¿En qué sectores específicos de la agricultura se necesita más digitalización? Yo sé que me vas a decir en todos, pero si queremos enfocarnos, por ejemplo, el cultivo de cacao, ¿ya? Venimos de una bonanza de 2 años de buenos precios. Hoy el precio ha vuelto pues, a los valores del 2023. El productor aprovechó esos precios para invertir mucho en su finca, tecnificarla. El cultivo de cacao que hoy nosotros tenemos, y yo lo he visto, es un cultivo que el productor, así sea de 1 a 5 hectáreas, invirtió ese dinero en tecnificar, riego, mejorar el tema de suelo, fertilización. Bueno, comenzó a coger ese dinero e invertirlo. Pero, por ejemplo, tomemos cacao. ¿Cómo podemos digitalizar a estos pequeños productores de cacao, no solo los productores, sino la cadena, para que puedan tomar mejores decisiones? Si hablamos específicamente de cacao, ¿qué podemos hacer ahí? Me gusta trabajar con el concepto de pirámide. O sea, ¿cuál es la base de la pirámide? Evidentemente es el pequeño productor. El productor. Si hablamos de cacao, hablamos alrededor de 180.000 productores, de los cuales el 95% debe tener menos de 25 hectáreas. O sea, fundamentalmente están en todas las provincias del país. Tienes el dato clarito. Atomizado, ¿cierto? Sí. Si hablamos de banano, hablamos de 6.000 productores, 5.000 y piquito, y el 85% son de menos de 30 hectáreas. Entonces, esa es la base de la pirámide. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la masificación de la tecnología, de la adopción tecnológica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí vienen dos. Es que tengo que irme a 2 aristas. A ver, eso yo estudié en algún momento administración de empresas como complemento a la parte de tecnología, en donde hace 40 años que estudié, digámoslo así, me enseñaron que el cultivo no empieza en el cultivo empieza en el supermercado. O sea, tú cultivas y produces por 2 cosas, o porque hay una necesidad, o porque tienes hambre. O sea, la necesidad puede ser comercial o puede ser alimentaria. Ojo con ese detalle. Pero cuando regresamos acá, encontramos que tenemos que trabajar en cultivos o de agroexportación, banano, camarón, cacao, pesca. Ahí es donde entra el tema del cacao. Claro. Es un tema netamente de agroexportación. Entran divisas que mueve todo el aparato productivo. Ahorita tenemos banano, camarón, cacao y flores, 4 en la costa, 3 en la parte litoral, 1 en Manabí, que es pesca, y flores, que es en la sierra.
los 5 representan más del 90% de las exportaciones no petroleras. En 5 cultivos, Ajá. más del 90% no petrolero, no minero. Entonces, ¿en dónde tenemos que trabajar? En agroexportación, en el cacao. ¿En dónde hay que trabajar en el cacao? En este momento el cuello de botella del cacao no es la producción, es el acopio. Ajá. Si yo digitalizo el acopio, tengo más espacios porque necesito sacar el cacao. El problema no es el cacao, el problema es cómo lo industrializo y lo exporto, porque está la demanda. Entonces, hay que trabajar en ese sentido. Y por otro lado, tengo que trabajar en el tema agroalimentario, ¿sí? Porque finalmente no podemos vivir. Se dice que para el 2030 viene una hambruna. No podemos comer cacao, Claro. no podemos comer camarón, Definitivamente. tenemos que comer arroz, Ujú. básicamente, ¿no? Ujú. Entonces, que estamos ahí sí es distinto. Ujú. En el tema del arroz sí tengo que trabajar en el cultivo, porque es un tema agroalimentario y no somos autosuficientes. Entonces, ahí es donde tenemos que combinar las estrategias agroexportación o agroalimentaria. Entonces, cada cultivo tiene una especificidad. Entonces, según el cultivo, tenemos que apostarle a la tecnología para potenciar la cadena del mismo. O sea, ese es un poco. Entonces, cuando hablas de cacao, hoy tengo que apostar a lo que es acopio. Cuando hablo de banano, tengo que apostar a la producción. Ujú. Cuando hablo de camarón, eso ya está hecho. Toda la cadena ya está digitalizada. Cuando hablo de pesca, tengo que hablar en la parte de la faena de la pesca. Eso está enterito. De hecho, tenemos tarjeta amarilla por malas prácticas. Entonces, ahí es donde la tecnología está en toda la cadena, sí, pero ¿dónde apuesto? Claro. Como país. Entonces, cada sector que me hace distinto me multiplica mi capacidad de ser más competitivo si apuesto con la tecnología adecuada en el sector donde armo el cuello de botella. Si yo destrabo el tema del cacao en los centros de acopio, se destraba la cadena. Si yo destrabo el tema de producción de banano, se despliega la cadena. Si yo destrabo el tema de pesca, en tema de faena de pesca, que es propiamente la tarea de pescar, se destraba, se dispara la cadena. Entonces, ahí es donde tenemos, y este no es un tema de tamaño, porque ya hablamos Sí, ya lo de que vimos, el tamaño no está. Entonces, Ajá. el tema es estratégicamente dónde apuesto, en qué actor de la cadena y en qué cultivo. Por ejemplo, han habido cultivos que, ahí sí te hablo de moda, Ajá. no sé, la tilapia se puso de moda, mucha gente fracasó. Se puso de moda, no sé a rato la pitahaya, si está o no está, pero no va a representar lo que representa un cultivo de agroexportación o un cultivo agroalimentario. Entonces, ahí es donde la oportunidad está para todos. O sea, para mí, el tema de agroexportación o agroalimentario es lo que no puede ser reemplazado. O sea, no es casualidad que estamos bien con los cultivos. Sí, el problema es que todo hoy se habla que lo puede hacer la inteligencia artificial. Podemos hablar del tema un capítulo enterito, Sí. pero hay algo que no puede hacer la inteligencia artificial. No puede ser alimentos. Claro. Entonces, ahí tenemos una oportunidad de oro para los próximos 10 años como país, en apostarle a los cultivos correctos de agroexportación o agroalimentario con tecnología. Perfecto. Sí, clarísimo, clarísimo el mensaje y creo que sí, ese es el camino, ¿no? Agroexportación y agroalimentario y diversificar mucho y que de alguna u otra manera los mismos productores, ya lo vemos en el tema que manejamos nosotros, el tema de regeneración de suelos, el tema de diversificar, ¿no? De que los cultivos, los suelos necesitan diversificación de cultivos por un sinnúmero de temas en el suelo, ¿no? Entonces, creo que hacia allá va el futuro. Qué interesante todo lo que nos estás contando, Javier. Ahora, yo quiero ir haciendo un poquito una pausa en este bloque y me quiero ir metiendo un poquito a la parte familiar. Como te decía, este podcast habla también de la familia y el legado. Y cuéntame un poquito la injerencia de la familia aquí. Cuéntame un poquito, ¿están tus hijos trabajando? ¿Qué es todo lo que has trabajado? ¿Qué es lo que van a manejar ahora ellos? Para mí es importante porque en el campo vemos mucho legado, una herencia, no solo de conocimientos, sino también de tierras, de sistemas productivos. Y nuestro país es un país de negocios familiares, no solo en el tema de diferentes sectores, pero en el campo es así. Pues cuéntame un poquito cómo la familia es parte de este negocio y cuáles son, qué es lo que se viene con ellos. Cuéntame un poquito. Bueno, efectivamente, digamos en nuestra cultura general latinoamericana y concretamente en Ecuador, nuestras empresas son familia. Sí.
son empresas familiares. Si tú ves los grupos que conocemos, vienen de un tema familiar que seguramente están en la segunda y la tercera generación, en donde hubo un pionero y ese pionero dejó un legado y viene la segunda generación y continúa el legado. Entonces, eso se da mucho desde aquel productor que logró tener 50 hectáreas, pero lo hizo con su familia. El chiquito, el menor, la esposa, y luego los chicos crecieron, se casaron y la familia política sigue alrededor de una unidad productiva. Y eso somos Ecuador. Somos empresas cuyo ADN, cuyo núcleo es la familia. Evidentemente no puede ser distinto en otros sectores y Agrosoft no es la excepción. En el caso de mis hijos ya estamos en la segunda generación, ya son profesionales y justamente este año es el año de la transición. Yo el año 2025 hice un proceso de lo que se llama gobierno corporativo, empresa familiar, un proceso de consultoría, precisamente para que haya esa continuidad en esto que empezó de cero en el año 96, empezó como un sueño y que hoy, pues, hoy ha dado muchos, diría, el Agrosoft se ha convertido en el embajador de Ecuador. Y yo, mejor dicho, como Agrosoft hemos logrado darle más valor al banano de Ecuador, al cacao de Ecuador, porque también decimos, no solo exportamos la fruta, exportamos las tecnologías que están detrás de esos cultivos. Y eso lo hacemos con mucho orgullo. Y esta parte de la segunda, eso es lo más hermoso que puede haber, que esta continuidad. Y eso también ocurre en las partes. Mis clientes son familia. Y me está pasando a mí que yo empecé esto con esa primera generación. Y ya la segunda generación ya son los gerentes de las bananeras, de las cacoteras. Y le digo, no sé, Javier Andrés, oye, él es de tu liga, así que atiéndelo. O sea, Claro. O le digo a Viviana, oye, él es de tu liga, así que atiéndelo. Y dime nomás cuando venga el papá, me avisas para yo ir, porque ya hay un rompimiento generacional en el mismo. Incluso en banano ya incluso empieza a haber ya una tercera generación. Así es. Entonces, eso es muy lindo, y ojalá logremos tener todos esa visión de que esto que construimos cada vez sea más grande. Si yo lo dejo aquí, avance acá, pero que no se atomice, que no se divide. Y ese es un reto que tenemos la primera generación. El primer reto es eso que estás dejando, pequeño, mediano, grande, no tiene nada que ver el tamaño, tenga la condición de que pueda continuarle el que viene. Y lo hacemos, y nos hace más grande como familia, y nos hace más grande como país. Todo parte de un mensaje, ¿no? Si no hay legado, si no hay continuidad, si no hay sostenibilidad en lo que hacemos, no hay cómo seguir en el negocio, ¿no? Yo siempre digo, cuando voy con los pequeños, medianos productores, siempre les digo que el mayor patrimonio que ellos tienen es el suelo, es el terreno. No tanto el cultivo, porque el cultivo lo podemos reemplazar, que no sería lo conveniente, pero puede pasar. Sino el legado que ellos tienen es la tierra, el suelo. Yo siempre he dicho también que las grandes guerras de este mundo, una de las causas por las que pelean desde tiempos ancestrales es por la tierra. Entonces, no hay mejor manera de cuidar la herencia y el legado que cuidando la tierra. Y qué chévere que Agrosoft sea una empresa internacional y también familiar. Por eso quería hacerte esta pregunta, porque vi ahorita que me hiciste el recorrido en las instalaciones, poder ver a tu hija, y sé que tus hijos también están a cargo de otras áreas, y eso, pues, lo único que puede garantizar es que va a haber un crecimiento, y lo más importante es que se va a sostener en el tiempo con tu visión, ¿no? Entonces, Javier, felicitarte nuevamente por tener, no necesariamente es el modelo de todas las empresas, pero sí de una gran mayoría de nuestro país. Pero qué bueno que podamos ir dejando esas enseñanzas, ese legado a nuestros hijos para que puedan seguir haciendo lo que te apasiona. Porque detrás de esto hay un propósito, detrás de esto hay un sueño que se está cada vez más visible. Y es algo, tú me decías una frase, yo ya llegué hasta la nube, el resto es de ellos. Me gustó esa nave. Qué chévere, qué chévere. Qué chévere lo que me cuentas de tu familia y lo que están haciendo hoy con la empresa. Hay algo que pasa mucho en el campo, y es que hoy muchas generaciones
esta nueva generación, tercera generación, ya no ven el campo como una alternativa y se ve mucha migración hablándote de pequeños y medianos, ya no quieren trabajar en el campo, ¿ya? Se están yendo, están viendo oportunidades. ¿Por qué? Porque el campo cada vez se está volviendo más complicado, los temas de los costos, de los insumos, la realidad que nosotros ya sabemos. ¿Qué puede hacer la tecnología para cambiar la percepción de estas nuevas generaciones? Sabiendo que hoy estas nuevas generaciones son digitales, pero que están buscando migrar en vez de tomar las riendas de la finca y ver la digitalización o la tecnología como una alternativa para sacar adelante estos negocios. ¿Qué crees que la tecnología puede hacer? Esas preguntas son como de examen. Cada uno va a tener un capítulo. Pero mira, es que tengo un conflicto, porque es una pregunta que cuando tiene temas sociales, hay que ser más asertivo todavía, ¿no? Y en ese contexto, lo que yo te diría es la realidad que tenemos, que no hay, de aquí a 5 años, no hay mano de obra para el campo. Es una realidad muy dura. Sí. No hay mano. Cada vez es más difícil que haya mano de obra que quiera trabajar en el campo. Hoy nuestra mano de obra es de 40 años para arriba, que para trabajos de un trabajador agrícola ya no es la mano de obra adecuada para el tipo de jornal que hace. He visto casos, por ejemplo, no sé, en la zona de Chiapas, en México. No, en Colima, la zona orgánica de México. Hay un proyecto de 1000 hectáreas de banano. Solo llegaron a sembrar 200. ¿Por qué? No había gente. Tenían todo, plata, terrenos, todo, pero no había gente. Solo llegaron a 200. O sea, no había gente. O sea, ¿te imaginas eso? O sea, quieres invertir en 1000 y solo siembras 200. Es una cosa que tú no entiendes. Bueno, eso no está pasando acá. Cada vez hay menos mano de obra, pero no es porque no hay, porque por otro lado dice, oye, ha subido el desempleo. ¿De qué estamos hablando? Claro. En el campo hay demanda, pero hay desempleo como país. Entonces, con esto, si unimos los dos, lo que pasa es que tenemos que darle más vida al campo. ¿A qué me refiero? Más vida citadina. Porque cuando uno migra es porque quiere los beneficios de la parte citadina. Así es. ¿Qué estamos hablando? De infraestructura, carreteras, ¿cierto? Colegios. ¿Qué estamos hablando? Servicios. Primer servicio natural, internet. O sea, y resulta que yo ya no necesito, porque tengo mi vida citadina en el campo. Y esa nueva generación de jóvenes les podría decir que es un paraíso estar en el campo. Es un lujo trabajar y vivir en el campo, en donde te despiertan los pajaritos, ¿cierto? Y te arrullan las iguanas en la noche y los sapos, para que vayas a dormir. Claro. Eso es un lujo. Yo estuve ahorita 2 semanas en la fábrica más grande, que es BASF, y en SAP, en Alemania, y me hospedé en un departamento que era grande. No, está grande. Y me dijeron, Javier, no se preocupe, no entraba la maleta en el dormitorio. Tuve que poner la maleta en la sala, porque no entraba. O sea, allá las cosas las miden ya por centímetro. Y Dios mío, esto no es vida. Claro. Entonces, ubiquémonos, pero que nos falta es eso. Ahora, el mundo industrializado está regresando al campo. Porque ya no se puede vivir, eso no es vida. Claro. Y así pelea usted por todo, pelea por el semáforo, por la calle, por la luz, por irse a comprar, todo es así. Un semáforo cruzan 200 personas, Dios mío, no, yo me quedo nomás por acá. Entonces, en ese sentido, se necesita mano de obra, hay trabajo, necesitamos producir agroexportación o agroalimentación, necesitamos mano de obra, oportunidades hay. Lo que no estamos haciendo la tarea es crear servicios citadinos en el campo, infraestructura y todo lo que es acceso a luz, agua e internet. Cumplido eso, le diría a las nuevas generaciones, el campo es un paraíso, usted puede hacer su mismo desarrollo, puede estudiar, hoy por hoy las universidades cada vez son más virtuales que presenciales, puede estudiar desde su trabajo, de su casa, en campo con su familia. Entonces, son tantas ventajas que hoy tenemos, pero si no damos infraestructura y servicios, pasa justamente eso, que por un lado, no hay trabajo en la ciudad
pero el desempleo está que crece y tampoco hay mano de obra en el campo. O sea, es como contradictorio. Así es. Ajá. Entonces, vamos a resolver un tema social. Sí, y por otro lado, vamos a potenciar nuestras verdaderas industrias de la exportación o industrias del tema agroalimentario. Sí, increíble lo que me cuentas. Siempre cuando yo voy a las charlas y yo me paro frente al auditorio, les digo, yo estoy parado frente a millonarios. Porque usted cuando se asoma, cuando voy con las charlas con productores, arroceros, cacauteros, les digo, el millonario es aquí usted. Usted se asoma a la ventana y tiene un patio de hasta donde le da el ojo. Yo aquí voy a mi casa, abro la ventana y tendré unos 10 metros de profundidad. Entonces yo siempre digo, o menos o más, de acuerdo a donde vivas. Yo siempre digo, aquí el millonario es usted. Yo vengo a darle una charla, pero vengo a alimentar de lo que usted me da. Entonces, creo que esta nueva generación debe darse cuenta de lo afortunados que son, pero cómo podemos hacer que esa brecha tecnológica también los ayude a que ya vengan con otra forma de pensar. O sea, que ya vengan a coger la finca y a digitalizarla de mejor manera, por decirlo de alguna forma. Voy a ir a hacerte unas preguntas ya para ir terminando con este último bloque, que quiero hacértelas porque creo que eres la persona correcta. Cuando voy, por ejemplo, con el tema de cacao, ¿no? Que cada vez los mercados te exigen más programas de sostenibilidad. ¿Qué tan importante va a ser para los mercados internacionales la trazabilidad? Cuéntanos un poquito de eso, porque todavía hay eso como que no, eso no va a pasar, no va a suceder. Hablando, por ejemplo, del tema de cacao y banano. ¿Qué tan importante va a ser medir la trazabilidad de los procesos productivos para estos productores? ¿Qué se viene? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tan difícil va a ser producir si no tenemos trazabilidad de nuestros procesos? Otra pregunta de examen. Tengo 2 años estudiando el tema de trazabilidad. Me he metido de lleno porque pienso que la siguiente generación de tecnologías va a ser aquella que termine en trazabilidad. Me explico de otra manera. La trazabilidad existe. ¿Qué es la trazabilidad? Trazar. Es poder determinar un recorrido de un producto. Ajá. Cuando estoy en una percha de un supermercado y veo un producto, quiero saber este producto desde dónde viene. Ajá. Entonces, el origen. Si yo logro desde este producto que está acá llegar al origen, eso es trazabilidad. Eso hoy existe, pero existe en forma de documentos físicos, en donde el productor tiene una carpetita, el exportador tiene una carpetita, el naviero tiene una carpetita, el transportista tiene una carpetita, el madurador tiene una carpetita, el distribuidor. O sea, todos tienen un pedacito de la trazabilidad, pero cuando hay un problema acá, toca reconstruirla actor por actor. Y ahí es cuando un problema, para que tú veas dónde se casó un problema de calidad, un problema fitosanitario, pues te pasan semanas. Claro. Pero hay una preocupación del consumidor. Él quiere cada vez productos más seguros, ¿cierto? Ya no solo quiere calidad, quiere inocuidad. Y quiere sobre todo, quiere el origen. O sea, quiere saber si esta caja de banano, este chocolate, de qué finca es, quién la produce, cómo es el productor, si ese productor es orgánico, si ese productor cumple con la parte social. Tiene muchas preguntas y si no responde esas preguntas, coge el producto de al lado. Que sí me responde esas preguntas. Entonces, la trazabilidad hoy, de hecho el 2026 está declarado como el año de la transición de la trazabilidad declarativa, aquella trazabilidad que la declaramos en un papel y tenemos que confiar, porque estamos dando un voto de confianza, que lo que pone en el papel sea cierto, a la trazabilidad digital. ¿Cuál es el salto? Es un salto tecnológico, porque la trazabilidad digital ya está basada en datos, que ya vimos las características, pero hay un tema, cuando es un dato digital, se publica inmediatamente. Es decir, ya la data va a estar prácticamente en línea y en tiempo real. Y un consumidor con un código QR va a poder determinar toda esa traza para establecer el origen del producto. Ese concepto es lo que se llama, ya se llama, pero en las normativas nuevas, por eso hablo de este 2026, el año de la transición, se llama el QR
dinámico que es el pasaporte digital. Es decir, toda la persona para recorrer el mundo necesita su pasaporte. Si tú sales de Ecuador, necesitas un pasaporte. Claro. Y ese pasaporte te hace único en el mundo. Asimismo, todo producto que sale de Ecuador tiene que tener un QR que me dé un pasaporte. Y ese pasaporte me va a dar toda la edad. Entonces, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, o hacemos la trazabilidad digital o salimos del mercado. Porque ya esto, la trazabilidad digital, ya no pasa a ser un tema solo de interés comercial. Claro. Pasa a ser un tema normativo. Claro. Ya ahorita plataformas como GS1, que es el estándar mundial para el uso de QR, certificaciones, la número 1 en el mundo se llama Global Gap, ya está obligado a cambiar sus servicios tecnológicos para recibir el código QR dinámico. Y eso va a pasar a partir de 2027-2028. Entonces, o empezamos a hacer ahora o desaparecemos. Desaparecemos del lado de comercio exterior. Claro. Que es donde está el negocio. Que es donde está el negocio. Entonces, en ese sentido, tenemos los retos de digitalizar desde la finca toda la cadena para llegar al pasaporte digital. Entonces, o lo hacemos o en 2 años empezamos a desaparecer de los mercados porque ya va a ser normativo. Evidentemente que nos da mucho valor competitivo hoy, pero en 2 años ya es obligatoriedad. Claro. Entonces ya el valor competitivo lo pierdes y solo te queda el tema de la obligatoriedad normativa, que es o lo haces o desapareces del mercado. Wow, es un tema de adopción rápida. Adopción rápida. Y 1 o 2 años es poco. Es poco tiempo. Poco, o sea, así es. ¿Cómo ves a Ecuador en estos temas? Sabiendo que Agrosoft es una de las empresas pioneras en el tema de digitalización y adopción de nuevas tecnologías. ¿Cómo estamos? Cuéntame un poquito, ¿cómo ves Ecuador de acuerdo a cómo estamos en banano, cómo estamos en cacao, cómo estamos en el tema de, bueno, me decías que el tema de acuacultura camarón, estamos ya adoptadas casi todas las tecnologías, pero el tema agrícola, ¿cómo está Ecuador? ¿Cómo lo ves? A ver, la verdad es que yo soy muy, a ratos, una mezcla de orgullo y optimismo. Yo la verdad que cuando salgo, yo soy ecuatoriano y no me creen que las tecnologías que llevo son de Ecuador. ¿Y por qué no puede ser de Ecuador? O sea, no sé si has escuchado ese término, dice Banana Republic. Claro. Oye, olvídate esa vaina. Nuestro Banana Republic es un banano bien posicionado. Somos un país prácticamente verde, uno de los más bajos en atomizaciones de fungicidas. Somos el país que tiene más cultivos orgánicos vinculados a nuestra canasta. Somos un país privilegiado en temas de clima. Por eso tenemos el cacao de fin aroma. Por eso tenemos el banano. El banano no puede ser reemplazado en percha. No hay nada más dulce que el banano de Ecuador. No hay otro banano que tenga más días de percha, que eso es oro para un supermercado, claro, ¿cierto? Que el banano de Ecuador. Entonces, eso no es casualidad. Entonces, realmente, ¿cómo veo Ecuador? Lidera el mundo en tecnologías de camarón. Pero no es que lidere en Ecuador, lidera en el mundo. ¿Cómo lo ve Ecuador en banano? Liderando las tecnologías en América Latina, porque el banano en el mundo fundamentalmente es de América Latina, el que se exporta. Se produce en China, en India, pero el que se exporta y consume el mundo es el banano de América Latina. Ecuador lidera las tecnologías de banano. Y muchas veces en las ferias que normalmente participo no me creen que las tecnologías son de Ecuador. ¿Por qué no? Por eso somos lo que somos, en camarón, en banano. En cacao estamos haciendo avances gigantes en temas de digitalización de procesos, que normalmente era como una exclusividad para las transnacionales. Las transnacionales A y B tienen tecnología, ya se está atomizando o se está difundiendo. En el tema de pesca, finalmente hemos avanzado muchísimo en la parte industrial de tecnología, nos falta en la parte de faena, de pesca propiamente, pero tenemos grandes avances, por eso somos a veces el primero, a veces el segundo en pesca de atún en el mundo. Claro. O sea, si estamos en el Flores, siempre peleamos el segundo y el tercer puesto. Así es. O sea, ojo, primero el banano, primero el camarón, primero el cacao, por favor. Estamos súper orgullosos de los cultivos marca país y de las tecnologías que están detrás de esos cultivos, porque hoy no puedes lograr eso si no usas tecnología. Entonces, ¿cómo veo el Ecuador de hoy? Veo un Ecuador de oportunidades al sector agrícola.
Hoy, 5 productos representan más del 90% de las exportaciones no petroleras, no mineras. Es más, de un año para acá, ya cada vez es más normal que el camarón supere las exportaciones de petróleo. Sí. Esa vaina no ha pasado en décadas. Yo tenía que vivir para verlo. Claro. Era una cosa que el petróleo aquí, el camarón acá. Hoy se ha visto cosas como que el cacao está exportando más en temas monetarios que el banano. Ajá. ¿Cierto? Y resulta que al inicio de la... Es que esto es interesante. Cuando arranca la pandemia, las primeras divisas eran de banano. Ajá. Empieza la pandemia el año 1 y el camarón empata el partido del banano. Pasan 4 o 5 años de pandemia y el camarón dobla el partido de banano. Dobla. O sea, pasamos de 3.000, 4.000 a 7.000, 8.000 millones. Estamos dimensionando eso. Y resulta que el tradicional banano cae el año pasado al 3er puesto porque lo supera el cacao. Entonces, estamos viendo en donde el tema de las agroindustrias es una oportunidad país. Y eso que la hemos visto dura con temas políticos, con temas... O sea, a pesar de toda esa adversidad, estamos ahí. Es una bendición. Sí. Es una bendición. La verdad es que sintámonos orgullosos. Necesitamos más jóvenes trabajando en el campo porque ese va a ser el paraíso de ellos. No perdamos ese legado hacia esas siguientes generaciones. Sí, y tomo mucho lo que dices porque es la realidad, ¿no? Somos un país bendecido, somos un país de oportunidades. Yo pienso que no solo los productores, sino los empresarios tenemos una resiliencia impresionante. El ecuatoriano, a pesar de los problemas que nunca faltan, pero creo que los problemas nos hacen avanzar hoy con los temas de seguridad que estamos viviendo. Aún así, seguimos adelante. Somos gente de fe, de valores. Somos gente que destaca en el exterior. Estuviste recién en Berlín, Alemania, y me contabas que el Ecuador siempre es bien visto, ¿ya? Entonces, también hablar a la comunidad que no perdamos la fe, que sigamos siendo resilientes, a pesar de que a veces sembramos, no sabemos si vamos a cosechar. Si cosechamos, pues no sabemos si nos van a comprar la fruta. Si nos compran la fruta, no sabemos a qué precio. Siempre estamos en una incertidumbre, pero al final del día Dios nos bendice con este hermoso país y con gente con valores como tú, Javier, que representas esta empresa. Y qué chévere lo que nos has contado en tema tecnológico. Ya solo para ir cerrando, y ahorita sí ya vamos a cerrar. Me gusta hacer una pregunta un poquito práctica. Yo soy hoy lo voy a generalizar porque si no, no la hacemos muy larga, pero yo soy un exportador de cacao y todavía no he digitalizado mis servicios. ¿Qué es lo que tú me recomendarías? ¿Ya? ¿Cuáles serían estos primeros pasos? Sabiendo que esta adopción de tecnología a veces traen como diciendo, a la gente no le gustan mucho los cambios, ¿no? Somos reacios a veces a los cambios. Y adoptar tecnología es un proceso nuevo de adquirir conocimiento, de estar dispuesto a aprender, de saber que va a ser un proceso prueba y error, porque ninguna nueva tecnología, cuando la aprendes, a los 2 días ya está funcionando todo de maravilla. Es un proceso ya de aprendizaje. ¿Qué me recomendarías a mí, que soy un exportador de cacao, o soy un mediano productor de banano? ¿Por dónde arrancaría? ¿Qué es lo primero que debería hacer más allá de tomar la decisión? A ver, siempre he estado contra un paradigma, ¿no? Cuando veo un productor o un centro de acopio, si hablamos de cacao, el primer sistema que ponen es de contabilidad. Digo, pero, a ver, déjeme entender bien. Es que eso no lo pone el Estado, claro, pero si no, para el SRI no. ¿Y por qué lo ponemos? Porque si no el SRI me cae. ¿No? Porque existe una obligatoriedad. Entonces, claro, como tenemos la obligatoriedad, es el primer sistema. Ya, pero con el respeto y el cariño, de hecho yo soy ingeniero comercial también, de los contadores, sí, pero eso no me agrega valor. Claro. Tener mi contabilidad al día es cumplir de mejor manera con el SRI, con agentes de control, pero no me agrega valor. Yo con eso no vendo más. Con eso no reduzco costos. Con la contabilidad no me sirve para el core business, para el corazón de mi negocio. No me sirve la contabilidad general, con todo el cariño a los contadores.
La que me sirve es la contabilidad de costos. Y ahí se me quedan de años. Claro, Porque se me jodida. claro. ¿Cierto? La contabilidad de costos necesita empezar en el cultivo. Así es. Yo no puedo hablar de costos desde la oficina. Claro, ¿no? Tengo que hablar desde el cultivo. Entonces, cuando viene un cliente a mí, yo le digo, hay 4 sistemas. El de producción, el de nómina, el de contabilidad, de exportación. Mi recomendación, empiece en su core business. Donde usted agrega valor. Si usted es productor de banano, pues tenemos que empezar por un sistema de producción de banano. Cuando usted tenga el control de su producción, créame que la contabilidad, la general y la de costes facilita la contabilidad tributaria, porque usted ya resolvió su necesidad. Y usted con la digitalización o con las tecnologías en su producción, usted hace una mejor empresa, hace mejores negocios, es más competitivo. Si fuera en centro de copia, diría lo mismo. Sí, la contabilidad es bonita, hacer lo que tú quieras, pero tengo que empezar en los procesos que tienen que ver con el acopio de cada etapa del proceso, en donde el parte más sensible es el peso. Resulta que, ¿cómo medimos nosotros la diferencia entre producción y productividad? Yo se la pongo así al productor. Producción lo que entra, productividad lo que sale. Lo que sale yo facturo. Digamos que fuera banano. Los racimos que entran, producción. Productividad, ¿cuántas cajas salieron? Entonces, si entraron hablando de libras, en el día entraron 10.000 libras y salieron 8.000 libras vía caja, ahí hay un 20% de pérdida. Eso no hay nada que hacer. Así es. Entonces, esa es la diferencia entre producción y productividad. Lo mismo, pero usted controle eso, porque usted trabajó 12 semanas para tener un racimo y en 2 horas ese racimo lo hizo caja y usted pierde un 20%. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, en donde sí le estamos dando el verdadero dolor. Hay 2 dolores, o por producción o por costo. En los 2 me duele, o produzco menos o me cuesta más. Si yo trabajo y ataco con tecnología esos puntos de dolor, estoy siendo un mejor productor. Hace un momento usaste la palabra sostenibilidad. No hay nada más sostenible que la adopción tecnológica. Me hace eficiente en todo, desde el agua, el suelo, el recurso, todo lo eficiente. Y el dinero. Así es. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezas por contabilidad, ya pues, se acabó el discurso. Eso es lo que te quería decir. Realmente tenemos que entrar, como dicen los muchachos, escucho siempre a mis hijos, donde las papas queman. La papa quema aquí, ahí trabajemos con tecnología. Bueno, qué importante mensaje. Y creo que es la realidad, ¿no? Hoy los productores y exportadores debemos centrarnos en cuidar ese dolor de mejorar la productividad, pero también la facturación, que al final del día es lo que hace que la empresa se mantenga. Chéverísimo. Gracias, Javier. Para ir cerrando, yo te digo 3 palabras y tú me dices lo que representan para ti. Puede ser una palabra o una frase, como se te diga, como lo pienses. ¿Qué es Dios? La vida eterna. Yo confío en Dios, hay vida eterna. Y para mí la vida eterna es la propia y la que viene. Me encanta eso, porque sí, vamos a tener una vida eterna. ¿Qué es la familia? La familia, si lo veo como sociedad, es la base de una sociedad, pero diría que es el corazón de por qué existimos, la familia. Es eso que hace que sea muy fuerte y que nos hace resilientes, nos hace apasionados. Tenemos los líos, los problemas, lo que tú quieras, pero la familia es la familia. Tú dices, no, es familia, se dijo todo. ¿Y el campo? Ay, el campo. El campo es el paraíso. De verdad que yo disfruto en el campo. Yo siempre he buscado oficinas que miren a un árbol, miren a un río, miren algo de la naturaleza. O sea, yo creo haber recorrido todo el Ecuador, el cacotero, el bananero. O sea, yo no podría hablar si no entiendo desde ahí. Yo siempre hablo de ahí donde las papas queman, donde se dan las cosas, donde tú hablas y comes y compartes con ese trabajador agrícola que la ve. Créame, no se van a creer, mis mejores servicios que he mejorado en acción tecnológica, yo empiezo en el cultivo, son de trabajadores agrícolas. Yo soy un genio. Dice, oye, ingeniero, pero esta vaina si lo hace así. Oye, tú estudiaste ingeniería y yo no lo vi. Créame, tenemos riqueza ya, solamente tenemos la infraestructura y servicios y podemos potencializarlos. Qué chévere esta conversación, podíamos quedarnos mucho tiempo más, pero bueno, gracias Javier por tu tiempo, gracias por mostrarnos en este tiempo lo que es la importancia de la adopción de las tecnologías
4.0 para mejorar nuestros sistemas productivos. Bueno, nos despedimos. Queremos invitarlo a que vean este podcast sin antes suscribirse para que les puedan llegar las notificaciones. Javier, un último mensaje para nuestra comunidad ya para despedirnos, lo que te salga del corazón. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, la verdad que me he sentido muy cómodo, como notarás, me entusiasmo. En todo caso, lo que hago es compartir vivencias y el campo es hermoso, el campo es el paraíso, Dios es la vida eterna. Chéverísimo, así que los esperamos, nos despedimos, chao, chao, chao. Gracias. Es un nuevo día, fluye la energía, deja que tu espíritu